sería como el botón antipánico que le das a la mujer, bueno, porque es accesoria para lograr el cumplimiento de la medida cautelar en sujetos peligrosos que ya no han incumplido otras anteriores. Y si no se deja poner la tobillera, está incumpliendo una orden judicial, hay que mandarlo al penal inmediatamente. Porque en realidad no puede negarse, y te voy a decir por qué, porque así como le digo a Raquel que para ustedes en penal están acostumbrados a ver la tobillera como la última etapa, como la parte más benigna del proceso del preso, porque va recuperando cierto espacio fuera de la cárcel. En este caso, la tobillera, cuando hablas de violencia de género, estás hablando del estadio más grave. Es eso o la cárcel, porque si te pusieron tobillera es porque venís rompiendo las reglas ya hace tiempo. O sea, violaste una orden, violaste dos, violaste tres, sos complejo, sos un violento grave, entonces la jueza, previo a pedir tu detención, te da la última opción, que es ponerte la tobillera. Y si no, es un paso previo a la cárcel. Así de grave tiene que ser. No es que se le pone a cualquiera tampoco, no hay tanta cantidad de tobilleras puestas. Son para los casos más extremos, pero no se puede negar a ponerla, de ninguna manera. Porque ¿qué hace el juez civil? El protocolo dice que tiene que mandar un oficio a la departamental de policía, que es el brazo ejecutor de la justicia civil, o penal, o cualquiera, que tiene que salir a buscar al sujeto y colocar la tobillera. Se coloca en la departamental de policía, no la coloca otro, porque no hay nadie preparado para colocar tobilleras que no sean la policía. No puede hacerlo otra persona. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? A cada municipio que tenía tobilleras, le dimos a las departamentales el kit de herramientas con el cual colocar la tobillera para violencia de género. Y a la mujer se la cita en el área de género local y se le activa su dispositivo desde el área de género local. Pero a él la tobillera se le coloca, es una orden judicial que él tiene que cumplir y se coloca en la departamental. De hecho, la policía lo va a buscar a su domicilio, lo lleva a la departamental y le coloca la tobillera. No, negarse me parece como rarísimo que se haya negado, que haya podido negarse, porque es un proceso que es obligatorio, es Quedó compulsivo. constancia de Es eso el en exegerio un de una acta orden en judicial. el juzgado, que él no se iba a colocar ninguna tobillera y bueno, lo dejaron ahí. Me No lo parece una dejaron a locura él, por si no parte de la dejaron jueza. constancia de eso, se fue la persona y nunca le colocaron la tobillera. Pero ¿sabés por qué me parece gravoso? Porque si un juez decide colocar una tobillera Ni es porque es un tampoco vi que sujeto hubiera una grave. denuncia después por incumplimiento de la orden judicial. Bueno, claro, pero igual para la jueza es gravísimo que lo haya dejado así, porque en realidad recae sobre su cabeza que a esa mujer le pase algo, porque si lo considero lo suficientemente violento para ponerle una tobillera y después no impulsa la tobillera, o sea, no impulsa que el acto se concrete debidamente, lo deja hacer un No, acta y que porque sí se niegue, entonces se negaría a incumplir una orden de restricción común, se podría, ¿y qué acción toma la jueza? O sea, me parece gravísimo de parte de ella, sea quien sea, que haya permitido que terminara en un acta en el juzgado y nada más que eso, porque no dicen eso los protocolos, te lo aseguro. Lo que sí entiendo, Fátima, es que de alguna manera no puede ser una medida sine die, sin plazo. Tiene que cumplir con un principio de determinación del término de la medida. Y Pero eventualmente revisarse los fundamentos cada 90 días, poder revisarse las bases en que se motiva la medida. es que está previsto. ¿Qué hace? Cada 90 días pasa el área de género local o municipal, pasa un informe al juzgado de cómo va la mujer en su, trabajo. Y también le piden un informe al área que trabaja con el hombre, violento, que son dispositivos de masculinidad, que trabajan con ellos, cómo va él en esa tarea. A partir de esos informes, si es necesario, hacer un encuentro con el equipo técnico del juzgado por separado, si no, no, y a veces la renuevan o no. En general confían mucho en los dictámenes de esos equipos que trabajan con ellos, porque ahí saben si realmente hay voluntad por parte de ambos de recuperarse cada uno de su situación, de trabajar lo que le sucede, o si él por ahí no va nunca, porque a veces pasa que se anotan el primer día porque la orden judicial lo indica y después no asisten, y bueno, todo eso te termina mostrando una forma de conducta de cada uno de ellos, para saber cómo seguir. Pero sí, cada 90 días pasan informes, ambos, tienen que estar todos en el expediente. Como de la misma manera el servicio penitenciario pasa cada violación que hay de tobilleras, por ejemplo. Cada ¿Y esto informe de en violación de provincia lo tobillera. dispone la jueza, por ejemplo, un juez del Tribunal de Familia? Exacto, exacto. Sí, sí. Y funciona, perfectamente funciona.
Así que vos hiciste el protocolo Sí, lo hice yo. Mira. Me costó casi 10 meses entender el funcionamiento para que esté bien, porque ahí tenías que unir el servicio penitenciario, que tenía que hacer su trabajo, y yo entendía que a ellos les costaba, porque estaban acostumbrados a monitorear la tobillera de alguien que no salía de su casa. Y Acá escuchame una tenían que cosa, monitorear a la una persona inversa. que esté libre. Fátima, en vez de meter ¿Cómo? al servicio penitenciario en esto, ¿no debería ser otra la estructura desde una asesoría pericial o desde un centro de monitoreo de la Dirección de la Mujer o algo? Porque meter al servicio penitenciario en el contralor de una medida que justamente estamos diciendo que no tiene un sentido represivo ni sancionatorio, sino preventivo o tuitivo de la mujer, es meter gente que está educada para reaccionar de otra manera, un poco más reaccionaria, No, tal vez, no. ¿no? Hicimos un trabajo de capacitación, no sabés la belleza de grupo humano que se armó solo dedicado a esto, ¿no? Al área de género, y con qué contención le hablan a la mujer, y con qué firmeza le hablan a él, cuando le dicen que se tiene que retirar del lugar donde está. Digo que pasé días enteros con ellos ahí, hasta que formamos el grupo. No fue fácil formarlo, porque había que encontrar... Pará, formaste un grupo del Servicio Penitenciario Federal, que es una monada en, no sé, en La Plata, pero estamos hablando de toda la Hermoso, no provincia. sabés cómo funcionan, son divinos. Ay, me encantaría que los conozcas, no sabés lo que son. Y cómo hacen el trabajo diario, con qué Sí, dale, pero responsabilidad. cuéntamelo que me Con- busco el video ahí, dale. Sí, el día que estés por la plata me decís, yo lo llamo y le vas a conocer el lugar. No sabés lo que son, con qué responsabilidad, con qué dedicación a la temática, con qué seriedad a la problemática. Te digo que me vine feliz cuando me vine, porque la verdad que quedó trabajando un grupo absolutamente articulado. Y el 911, que por ahí les costó un poco más al principio, porque ellos tienen una central, no sé cómo se llama, la central de dispositivo de cuando sale el móvil, tienen una sola que está en el centro de La Plata. Entonces vos tenés que llamar ahí y ellos disparar el móvil. Nosotros sentíamos que se perdían como minutos o segundos, ¿viste? Y bueno, permitieron poner una dentro del centro de monitoreo de género del servicio penitenciario. Así que el mismo que está mirando la pantalla y está llamando al hombre, si ve que no se mueve, dispara el móvil de ahí mismo, ¿no? Una cosa, no les puedo, no saben lo que es. Quedó muy bien. No sé si lo están usando ahora, si se siguen usando las Te tobilleras. perdimos. Las que estaban en uso están en uso porque sé que están puestas, pero no sé si se amplió el sistema de tobilleras, porque tampoco sé si esta nueva gestión comulga o no comulga con el sistema de tobilleras para casos de violencia. La verdad que eso no te lo sé decir. ¿Lo entendieron? ¿Tobilleras cómo funcionan? Sí, me parece increíble, me parece que está buenísimo. Igual, como de una manera, nada que ver, digo, qué paradoja que la mujer o sea, que esa relación tenga que seguir en vínculo hasta para protegerse, porque las dos cosas están conectadas, o sea, incluso Sí. o sea, me parece increíble el sistema, pero qué loco eso, como tienen que seguir conectados para preservarla a ella, es como... Sí, peor es que tengan que seguir conectados en la misma Obvio, carpeta por la cantidad. totalmente, sí, totalmente, pero es como una paradoja, como, bueno, a ver. Mirá, cuando fui a la Prida a llevar tobilleras, conocí a la jueza de paz, una genia que me la traería para acá, a trabajar acá con nosotros. Una genia. Y me re sorprendió porque cuando le cuento el proceso de tobilleras me dice que a ella le vendría bárbaro, qué sé yo, que sí, que ella la pondría, le interesaba cómo funcionaba. Me dice, pero yo hago la medida cautelar al revés, me dice. Digo, ¿cómo que hace la medida cautelar al revés? Sí, dice, yo cuando hay un hombre muy violento, no le pongo a ella un patrullero para que la cuide, la acompañe al colegio y tenga que ir atrás de ella al mercado, se lo pongo a él. Entonces él tiene que ir a jugar al fútbol y explicarle a los amigos por qué el patrullero lo sigue. O va a comer un asado y va el patrullero atrás de él. Entonces lo va siguiendo a él el patrullero, no a ella. Ella que sea libre y el patrullero que lo siga a él. Me encantó. Me contó que los 2 o 3 casos que hizo eso, los sujetos, la Prida es una ciudad chiquita, terminaron yéndose de vivir de la Prida. Se fueron a vivir a otra localidad porque no podían sostener estar controlados de esa manera, de a cada lugar que fueran. Entonces, en vez de ponerle a ella, se lo ponía a él. Me pareció re interesante, ¿o no? Que lo Re hiciera interesante, re De alguna interesante. manera el dispositivo es muy estigmatizante o es sobrellevarlo, digamos, en la cotidianeidad, no es sencillo.
si hay que afectar derechos o garantías de alguno de los dos, es mejor ponérselo a quien da motivos para eso, ¿no? Bueno, pero en general vos veías el patrullero cuidando a la mujer en la casa, el patrullero en la puerta de la casa, acompañándola a la escuela con los chicos, siempre el patrullero iba como cuidándola a ella. En verdad, la Prida me pareció re interesante que dijeran, no, que lo vigile a él, no que la cuide a ella, que ella sea libre. Además, tiene como un efecto de comunicación, de prevención general negativo. Me pareció perfecta la idea. ¿no? Sí, dice que a ella le daba muchos resultados. También tiene un efecto muy disuasivo, digamos, ¿no? Si uno se quiere librar de ese tipo de dispositivos, mejor hacer las cosas bien. Sí, más en una ciudad chica. Ahí se sumó Alejandro. Hola, Lee. Hola, ¿cómo andan? Disculpen las demoras. Fátima, aprovechando que ya está Lisandro, que introdujo en el chat de WhatsApp el envío de este fallo, que era un fallo de Corte Interamericana, ¿nos querés contar? ¿Y querés comentarlo? ¿A mí me decís? No, también Fátima lo leyó y adelantó que iba a analizarlo recién. A mí me pareció muy interesante porque lo estaba leyendo, lo tenía que analizar, y las preguntas en el trabajo eran si para mí debidamente se había escuchado a los menores, y era todo lo que habíamos hablado en la clase pasada, la charla pasada, y dije, la verdad que muy interesante, todo se adecuaba a lo que había dicho Fátima la semana pasada, así que me pareció copado y lo publiqué. Fantástico, ahí Fátima podría comentarlo y que no la cortes demasiado, pero también vos podés ir o preguntándole o entablar algún diálogo que se torne interesante, Lisandro. Si lo haga ella, así voy tomando nota, así hago el trabajo. Mirá el sistema, él tira acá material que tiene que analizar y hacer trabajos, y entonces se lo hace, está bien. 2 por 1, está bien, 2 por 1, está bien. En realidad el fallo sucede en Chile, esto sucede en Chile, no en Argentina, y la realidad es que la cuestión es que le sacan 3 niñas a una mamá y se la dan al papá solo por su orientación sexual y porque convive con una persona del mismo sexo. Entonces la justicia de Chile considera en todos sus estamentos, porque llegaron hasta la corte, que no es bueno para las 3 niñas convivir, porque, bueno, entre todos los argumentos que dan es que confundirían conceptos, bueno, no les voy a explicar cosas que ya imaginarán, de todos los fundamentos que están dando, de por qué creen que esas 3 nenas deberían estar con el papá y no con la mamá que convive con una pareja del mismo sexo. Entonces, ¿qué dice la Corte Interamericana? Con mucho criterio, la mamá llega a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana lo primero que le dice es, yo no soy una cuarta instancia. O sea, yo no puedo modificar dónde están las nenas. Yo no puedo decir ahora, las nenas salen de la casa del papá y van a la casa de la mamá. Sí voy a decir cuáles son las violaciones que el Estado chileno cometió en este caso. Es una sanción contra el Estado chileno, no puede meterse en el derecho interno, y está bien que no lo haga, porque si no sería una apelación más, tendríamos todo derecho a llegar a Corte Interamericana para cambiar una decisión de Corte de la Nación Argentina, por ejemplo. Perdón, sí, la Corte Interamericana se mete en el derecho interno cuando finalmente, frente a la declaración de responsabilidad frente a la comunidad jurídica internacional que tiene un país por haber violado alguna cláusula de la Convención Americana, sí, como en el caso que vimos el otro día, por ejemplo, de Fernández Prieto y Tumbeiro, donde la Corte Interamericana le reclama al Estado argentino que adecue su legislación interna a las necesidades de la Convención, ¿no es cierto?, de cumplimiento de la Convención. En ese sentido, sí, hay, digamos... Está bien que se lo piden. Claro. De hecho, acá le enumera qué derechos violó, pero lo que no puede es modificar la última sentencia, que fue de la Corte chilena, que le da las 3 niñas al papá. ¿Está? Entonces le dice... ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Sabemos, no? No vi los años. ¿Vos te fijaste, Lisandro, cuántos años pasaron? Me parece que 4 o 5. Sí, creo que 4, me parece.
porque las nenas eran 9 años, tenía una, y cuando ya está el fallo de la Corte de Chile, una tiene 16. Claro. Sí, puede ser. No, además, las cosas que pone la Corte chilena, terrible, que es contra natura ver dos mujeres, o sea, eso fue hace menos de 10 años. Total, Lo que pasa es que reatrasados. Chile siempre fue más duro desde de esa concepción que nosotros, ¿viste? Chile como que va siempre un poquito más atrás. ¿Qué le dice la Corte Interamericana? Le dice que violaron el derecho de igualdad y no discriminación, y está bien. Le dicen que violaron el derecho de igualdad y no discriminación de las convenciones internacionales. Pero de todos los derechos, el que creo que más afectado, entiendo que está, que hablábamos en la clase anterior, es el derecho a ser oído de las niñas. Porque era este relato, ¿no ves? de la Convención de los Derechos Niños, ¿no? Claro, el derecho a ser oído de las niñas, porque de todo este relato vos no ves en ningún lado que alguien haya trabajado con esas nenas para saber si a las nenas le molestaba vivir con la mamá, si entendía. Era como atípico que ellas no tuvieran opinión, estaban todos decidiendo sobre ellas, y ellas no tenían cero opinión, nadie las escuchó, nadie les preguntó, nadie, que probablemente tenían súper naturalizado que la mamá vivía con una pareja, porque ellas vivían ahí con ellas, hasta que el padre inició toda esta batalla jurídico-legal, ¿está? Así que el derecho más difícil, me parece, que el más grave, violentado, es el derecho a ser oído de los niños, que era lo que hablábamos en aquel momento. Dice que la Corte Suprema de Chile indicó que en todas las medidas que le concernían a los niños y a las niñas, es primordial atender al interés superior del niño sobre otras consideraciones y derechos relativos de sus progenitores. Ahora yo les pregunto, ¿qué es el interés? Todo el mundo usa la palabra interés superior del niño. ¿Cuál es el interés superior del niño? Es lo que mejor le haga a su alma, a su corazón y su educación, es lo que mejor le haga al niño. ¿Cómo sabemos qué es lo que mejor le hace al niño si nadie trabaja con el niño? O sea, en realidad son intereses de adultos estos. El padre era el que creía que esto afectaba a sus 3 hijas porque su exmujer estaba viviendo en pareja con alguien de su mismo sexo. O sea, era entre adultos, no era con los chicos. Entonces usamos muy fácil y muy rápido el concepto de interés superior del niño, y nadie entiende, en estos casos, quién miró por ese interés superior, porque vos no ves a nadie acá trabajando con las nenas, para poder hacer todo un proceso de saber, corto o largo, no importa, de saber cómo ellas venían evolucionando en esa separación que oportunamente habrán tenido los padres, en esa nueva pareja de su mamá, en esa convivencia. Nadie trabajó con ellas, eran solo intereses de adultos. Entonces es muy cómodo poner interés superior del niño y no encontrar ningún trabajo del interés superior del niño. Eso me parece más grave todavía. Pero no intervino ninguna asesora de menores. ¿Cómo? ¿No intervino ninguna asesora de menores? ¿Ni ninguna psicóloga que valore a los chicos? ¿Asistente social? Debe haber intervenido, pero habrá sido tan menor que ni siquiera da para que la mencionen a lo largo de todo este proceso. O sea, ni siquiera está mencionada como que hizo un trabajo con los chicos. No hay ningún comentario de cómo se sintieron las 3 nenas a lo largo de este proceso. ¿Qué les pasó? ¿Qué sintieron? En ningún momento. Entonces, hoy nos podría pasar lo mismo a nosotros acá. Si algún juzgado de primera, segunda, tercera o Corte de Nación no tuviera en cuenta el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño y el 646, inciso C, de nuestro nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que hoy obliga a que los niños sean oídos, a que pase esa escucha, y obliga a que lo haga el juez personalmente. Lo puede hacer con asistencia del equipo técnico, lo puede hacer con la psicóloga del juzgado, pero es el juez el que tiene que conocer y escuchar a ese niño antes de dictar una resolución que tenga que ver con él. Esto es lo nuevo del Código Civil y Comercial nuestro. Más allá de los... porque es raro encontrar en un código de fondo derecho procesal. La norma Pero bueno, procesal, claro, claramente. hay normas procesales. Es una norma procesal, ¿qué hace en un código civil y comercial? Pero hay más de una. Hay todo un proceso, hay todo, en el tema de familia, hay toda una normativa procesal
que está en el 706, por ejemplo, 709, que habla que los principios que van a regir el derecho de familia son el de buena fe, probidad y lealtad procesal, el de especialización y apoyo multidisciplinario, que son los equipos técnicos de los que hablábamos desde la primera vez que nos juntamos acá. Son obligatorios, 706 inciso B, del Código Civil y Comercial de la Nación. Principio de oficiosidad. El juez está obligado a actuar oficiosamente, aunque las partes no se lo pidan, 709 del Código Civil y Comercial. Son de procedimiento, pero están en el código de fondo, insertos, y son obligatorios solo por estar ahí. No todos los jueces lo han leído, les aclaro. Es igual a la norma del 41 del Código Penal, porque de la audiencia de viso previo de cada sentencia. Claro, bueno. Sí, Está. pero digo que en códigos de fondo, imbricadas solapadamente normas que son procedimentales, hay muchas, sin ir más lejos, bueno, Escúchame, el título 8, capítulo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación lleva de título Proceso de Familia. Y tiene 5 o 6 normas que te hablan cómo debe ser el proceso de familia y te incorporan todos estos principios que te estoy diciendo ahora. Así que más norma de procedimiento que el mismo título te lo indica, con las 4 o 5 normas que te indican qué características debe tener el proceso. Todo esto va unido a los valores fundamentales que determina el Comité de los Derechos del Niño, que se sostienen en el artículo 3, párrafo 1 de la Convención de los Derechos del Niño, que enuncia uno de los 4 principios generales, que es el interés superior del niño se aplicará a todos los asuntos relacionados con el niño y se tendrá en cuenta para resolver cualquier posible conflicto entre los derechos consagrados con la Convención o en otros tratados de derechos humanos. Ahí viene la discusión con el interés superior del niño, porque todos los jueces lo nombran en sus sentencias, pero ninguno relata. Yo cuando encuentro una sentencia donde el juez me dice que es por interés superior del niño, le pido una aclaratoria y le pido que me explique dónde vio el interés superior del niño, porque si no lo entrevistó, si no lo vio el equipo técnico, si no hizo ningún trabajo con el niño, no me puede hablar del interés superior del niño, como un relato impuesto que viene en la sentencia ya como incorporado, como copio y pego, ¿está? Entonces yo les pido que me expliquen dónde vieron o cuál es que me relaten cuál es el interés superior del niño por el cual toman tal decisión, que es lo que no se ve en la que trajo Lisandro, porque por lo menos no consta del fallo de Corte Interamericana que hayan hecho un trabajo con esas 3 niñas, ni siquiera las han escuchado, para saber cómo y de qué manera se encontraban viviendo con esa mamá y su pareja, ¿no? ¿Te sirvió, Lisandro, algo o te falta algo para contestar? Si hay alguna pregunta, aprovechá. No, tomé nota, sí, espectacular. Más que nada sobre la convención. Y aparte la pregunta era si nosotros creíamos si las niñas habían sido escuchadas. No surge de ningún lado. No sé en el expediente, no conocemos los expedientes. Surge de lo que surge de la Corte acá, no surge que hayan sido escuchadas. Por eso considera la Corte que fue violado ese derecho en las niñas. Derecho a ser oído, claro. Listo. Impecable, gracias, Fátima. Bueno, a ver, Raquela. Nada, quería comentarles de ayer que... Mientras vos arrancás, yo me voy a hacer el mate. ¿Puedo 2 minutos? Que se me enfrió. Bueno, Arrancá sí. que yo te escucho igual porque estoy sola acá. No, que quería comentarles, ayer vos, Lisandro, ¿escuchaste el alegato? Sí, en el juicio. Sí, ¿Estamos entero, bien? sí. Yo no escuché el de antes de ayer, y por eso con sumo respeto al colega de antes de ayer, a lo mejor hizo un alegato sumamente interesante, no lo sé porque justo tuve yo también una audiencia con Daniel, tuve una audiencia con la Cámara de Dolores. Pero el de ayer realmente fue un alegato que me gustaría después pasarles el link, chicos, porque está en YouTube, para que vean cómo un abogado indudablemente que tiene preparación y formación en técnicas de litigación oral, sin lugar a dudas, porque no creo que pueda ser tan talentoso de aplicar absolutamente todas las reglas que se recomiendan para hacer un alegato realmente persuasivo. En primer lugar, yo ya sentí que había algo especial cuando
de entrada arrancó con poniendo un aguijón, un anzuelo, lo que le llaman el hook inicial, como para concitar la atención, anunciando ya que no iba a ser un alegato común, no iba a ser un alegato normal. Y de entrada me gustó porque no justificó esa decisión en alguna condición personal, porque estamos hartos de otros alegatos que vimos donde el orador hace preponderar la vanidad personal. Es tan común, es un vicio tan común, en especial de los abogados penalistas, que tenemos eso, de poner por delante el lucimiento personal. Si hacemos una cita de Séneca es para demostrar qué eruditos somos, y no puesta al servicio de la persuasión, que de eso se trata, ¿no es cierto? Es como si nos importara 3 bledos si realmente eso contribuye o no a que nuestro cliente se vaya en libertad o salga absuelto. Lo que nos importa es que digan, mirá qué bien, qué lucido, ¿no? Qué lucimiento. Y eso realmente uno cuando lo ve de afuera, ya a esta altura irrita. Está bárbaro cuando, como vi ayer, el colega pone una cita, por ejemplo, en ese caso usó una falacia argumentativa y una paradoja, ¿no? Dentro de lo que son las paradojas de la lógica, pero puesta al servicio de la persuasión, ¿no? Que esto se los voy a contar cuál es. Estuvo realmente muy simpático. Y digo que cuando anunció que iba a ser un alegato especial o particular o fuera de lo normal, fuera de lo común, justificó inmediatamente en que la razón de eso estaba puesta en cabeza de su propio cliente, porque su cliente era el que no era una persona común, sino extraordinaria. Es decir, que inmediatamente se encargó de humanizar a su cliente y de presentarlo como un personaje muy interesante, tanto así que durante el alegato, en el que abundó desde el inicio hasta el final, de videos, fue bien visual, todo el tiempo nos contó y nos relató la historia de su vida, finalmente. Fueron todas pequeñas anécdotas divididas claramente en capítulos, en bloques, como debe ser, organizándolo, pero mostrándonos, inclusive hasta la intimidad de su casa, videos de fiestas adentro de su hogar, con lemas, permanentemente introducía lemas a modo de preguntas retóricas, pero que martillaba como un lema que contestaba luego poniendo estos videos donde inclusive uno lo mostraba cantando a su cliente, y se permitió algo que uno dudaría en hacerlo, ¿no? Uno lo mostró cantando un tango y lo dejó hasta el final a su cliente cantando un tango, que estuvo muy bien, pero de hecho, claro, lo humanizó, lo mostró como un tipo muy particular que podía tener esa faceta, y también de ese modo justificaba que a los negocios siempre les sumaba eventos sociales. Insisto, nos contó relatos, nos contó historias, el alegato fue hecho, hecho y hecho, y prueba, prueba y prueba. Daniel, está haciendo el audio. Hola. Salgo. No salgue, silencialo. Ahí, gracias. Fue todo el tiempo relatos, historias, hechos, explicados en capítulos, absolutamente visual todo el tiempo, y se encargó también de mostrar cómo la teoría del caso de la defensa era algo que fluía, ¿sí? Y en cambio, en contraposición, la teoría del caso de la fiscalía era muy forzada, era casi que ingresaba con forceps, ¿no es cierto? De modo tal que en un montón de aspectos nos mostró claramente que aplicaba reglas de técnica de litigación oral, de una manera absolutamente persuasiva, puestas al servicio de contar una historia y de convencernos. Y realmente, si algún requisito no cumplió, es que no fue ni breve ni conciso, pero debe ser uno de los pocos alegatos que, pese a que empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 2 de la tarde, uno lo siguió con interés,
realmente lo siguió con interés, y permanentemente tenía esto de volver a recapturar la atención de los que estábamos escuchando. Me habían preguntado el otro día, bueno, entonces, un poco como para sintetizar cosas, aspectos así que hizo, que nos recomiendan en las técnicas de litigación oral. Tuvo lemas, ¿no es cierto?, que son estas frases que inclusive se recomienda que sean como, decía Churchill, sangre, sudor y lágrimas, bueno, en forma de trilogía. Y fíjense, yo ahora no recuerdo cuál es la cuarta palabra, pero Churchill inclusive hizo este lema con 4 palabras. Y cómo, sin embargo, en nuestras cabezas, la tradición recupera o repone la frase, el lema puesto en tríadas, en una trilogía de sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Como sexo, droga y rock and roll, y así tantos. Así que bueno, si pudiéramos encontrar un lema que resuma la teoría del caso y que es aquello de lo cual al final, al principio y al final, ¿no? Repetiríamos este lema para demostrar cómo la teoría del caso y toda la prueba producida durante el debate finalmente viene a apoyar y a sustentar ese lema. ¿Por qué digo al principio y al final? Porque siempre, recordemos, hay que empezar fuerte y terminar fuerte, ¿no es cierto? Es lo que se conoce con el principio de primacía y resencia. De primacía al principio y resencia, la novedad al final, que es lo que queda. Hay que acostumbrarse a cerrar fuerte también, cosa que muchas veces a mí me cuesta porque llego cansada a la 1:15, desconecto, me aburrí de escucharme y ya hasta me olvido de qué le tengo que pedir al tribunal. Eso no hay que olvidarse, en el final hay que cerrar también pidiendo claramente qué es lo que uno le está solicitando al tribunal y cerrar con fuerza. Después, claramente estaba indicada, digo, la teoría del caso de la defensa, estaba organizado con capítulos, traían las transiciones, estas también, con los títulos, ¿no?, de qué iba a tratar, siguió el esquema de lo general a lo particular, cumplía, digo, con este principio de empezar y acabar fuerte, organizar con relatos e historias, imágenes todo el tiempo, con películas, hechos, no argumentos, integrar la prueba material en los interrogatorios, bueno, en este caso era en el alegato de clausura. Y había quedado que Rodrigo me habías pedido, por el tema, ahora cambiando de tema, cómo llamar a las objeciones. Ahora, transición, justamente. Voy a otro capítulo. Me habías pedido que revisáramos cuando la contraparte está preguntando y yo quiero objetar, cómo tengo que frenarlo, ¿no es cierto? Porque no puedo parar y decir, mire, usted está haciendo esto, bla, 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 y empezar a argumentar. Tengo que poder tener una palabra con la cual yo al juez le advierta que la contraparte está incurriendo en una pregunta que está mal formulada, ¿no es cierto? Y poder frenarlo rápidamente, porque a lo mejor si lo dejo que avance, la contraparte frente al jurado termina de exponer todo su argumento o al testigo le está indicando la respuesta o lo que fuere. En este caso, por ejemplo, si el fiscal está haciendo su interrogatorio con su testigo, tiene que preguntar con la modalidad del directo, ¿no es cierto? Preguntando qué vio, qué sabe, cómo, por qué, quién, cuándo, explíqueme, relátenos, con preguntas abiertas. Pero si viene el fiscal y a su propio testigo lo interroga con una pregunta cerrada al modo del contraexamen, del cross-examination, yo lo voy a parar y le voy a decir objeción sugestiva, ¿no es cierto? O objeción indicativa. O si está queriendo confundir al testigo con una pregunta que es engañosa, yo lo voy a parar y le voy a decir objeción capciosa, por ejemplo, si lo está engañando. Luego si al testigo ya varias veces le ha preguntado lo mismo,
y está reiterando el fiscal, por ejemplo, la pregunta, ya casi a modo de una coacción al testigo, yo lo voy a parar y le voy a decir objeción reiterativa. Sugestión, cuando ejerce sugestión indicativa, ya lo habíamos dicho. Cuando pregunta, la contraparte pregunta de una manera tan amplia que lo va a conducir a introducir hechos irrelevantes, lo freno y le digo objeción narrativa, la pregunta, narrativa. Si la pregunta está pidiendo al testigo que diga no algo que cayó bajo sus propios sentidos, sino que traiga al proceso algo que escuchó decir a un tercero, lo voy a frenar diciendo objeción, de oídas, lo que en el derecho anglosajón se llama hearsay, el testigo de referencia, ¿no es cierto? La manera de frenarlo normalmente es decir de oídas. ¿Cuál otro? Si en la pregunta está introduciendo dos hipótesis, por ejemplo que la contraparte esté llevando a cabo ya ahora el cross-examination, ¿no es cierto?, que esté en el contra, y en el contra, que ahí sí se permite obviamente, porque así es el contra, formular la pregunta cerrada o indicando, ¿no es cierto?, señor, esto es así. Bueno, si le dice, el coche era verde y pasó en el semáforo en rojo, me está introduciendo dos hechos, es una pregunta compuesta. Entonces yo lo freno y le digo, objeción, compuesta, porque el testigo puede querer contestar que sí, el auto era de tal color, pero que no pasó el semáforo en rojo. Y a lo mejor me están introduciendo una pregunta con dos términos, con dos proposiciones, de manera compuesta, para llevar al testigo a que lo lleva de taquito y admita lo que no tiene que admitir. También, si está formulada la pregunta de manera ambigua, así, objeción, pregunta ambigua. Si en el contra también le está diciendo, señor, usted dijo tal cosa, o señor, las cosas fueron así y es falso, yo lo freno y le digo objeción inexistente, contiene hechos inexistentes, por ejemplo. O si le está pidiendo al testigo que especule, que dé su opinión sobre algo, lo freno y le digo objeción, pregunta especulativa. Cuando le está pidiendo opiniones ojo, esta objeción de especulativa no procede contra el perito, porque el perito desde ya, justamente lo que se le va a pedir es que dé una opinión. Entonces, sería absurdo si cuando el perito empieza a querer dar, bueno, yo en mi dictamen opino que tal cosa, objeción especulativa, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Contra el perito, no. ¿Qué otra cosa? También uno podría objetar que está cambiando la respuesta, que el testigo ha dicho una cosa y la contraparte está en el contra, le está diciendo, señor, usted dijo que blanco, y en realidad el testigo había dicho negro. Entonces, objeción, está cambiando la respuesta. Vaga o ambigua, ya habíamos dado. Repetitiva, o ya contestada también. Ya contestada suele ser cuando en realidad es reiterativa y la intención de la contraparte es formularla como una manera de coaccionar al testigo a decir lo que no quiere decir, ¿no es cierto? Después hay una, bueno, argumentativa, esa es típica, porque el abogado que empieza a querer argumentar, ¿no es cierto?, y preguntar de una manera, obviamente, objeción argumentativa. Pero decía, hablando de los peritos, hay una objeción también, que es importante manejarla, que es cuando al perito se le quiere preguntar por la conclusión a la cual en realidad debe arribar el juez. Y entonces se está pretendiendo que el perito ocupe el lugar del juez, lo cual no está permitido. Bueno, en el derecho anglosajón le llaman como objeción ultimate issue, no sé cómo se pronuncia, issue, con doble S, que en realidad se traduce como objeción de cuestión final o asunto fundamental,
¿Cómo? ¿Alguien me habló, chicos? No. Sonó como una pregunta. Se traduce como cuestión final o como cuestión fundamental o asunto fundamental, que es pedirle al perito que reemplace al juez, lo cual no puede hacer. Sobre eso, yo en alguna parte lo tenía, están las reglas, nosotros no tenemos, claro, en nuestro país no tenemos reglas de evidencia y siempre se dice que cuando pasemos ya al sistema de adversarial del juicio por jurados, vamos a tener que armarnos unas reglas de evidencia, ¿no es cierto? Un código de reglas de evidencia que nosotros no tenemos, como lo que sería el Federal Rules Evidence. En el código de evidencia, no sé si es de Estados Unidos o de Puerto Rico, pero siempre le llaman la serie 702/706, y en especial la Ultimate Issue, esto es la Rule 704, la regla 704, del problema fundamental o la cuestión final, que concretamente lo que dice es que el código de evidencia dice que no puede concluir el perito sobre el asunto del caso, reemplazando el perito al juez, que no puede interpretar la evidencia, y esto en realidad cuando lo hace hay que excluirlo en lo que sería la fase de control de la prueba. O sea que hay que, frente al jurado, no hay que incurrir en este tipo de vicios porque estaría contaminando, envenenando el debate, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué otras cosas? ¿Qué otras cosas? Esto un poco, a ver, voy a mirar. Bueno, irrelevante, esa es típica, ¿no? Como objeción, la objeción de irrelevancia, ya contestada, repetitiva, opinión no legítima o sin previo aviso, vaga o ambigua, cambia la respuesta. Bueno, y en realidad cada una de estas objeciones tiene como su motivo. Pero es muy aburrido. Si quieren rápidamente se los digo. La pregunta capciosa, el motivo que está detrás es el engaño. La pregunta compuesta, la confusión. La reiterativa, la coacción. La objeción indicativa es la sugestión que se pretende ejercer sobre el testigo. La narrativa, en realidad, lo que afecta es el control sobre el testigo, porque en realidad se lo deja al testigo que vaya, que se pierda por las nubes de Úbeda, ¿no es cierto? Y lo que se está perdiendo es el control sobre el testigo, que ya eso en algún momento lo vamos a ver dentro de cómo se maneja la teoría del caso del testigo, que al testigo hay que tratar de mantenerlo lo más controlado posible al llevar a cabo el interrogatorio, ¿no es cierto? De hecho, de las dos modalidades, de la modalidad del directo que yo llevo a cabo con mi testigo, a la modalidad del contra que llevo a cabo con el testigo del otro, o también puede ser un testigo propuesto por mí, pero se presenta como un testigo hostil, y entonces le pido al tribunal, tengo permiso, eso está previsto, que por más que sea un testigo propuesto por mi parte, cuando se manifiesta como un testigo hostil, yo tengo derecho a volver a recuperar el control del interrogatorio llevando a cabo preguntas cerradas, que son las preguntas que en el sistema tradicional tacharíamos como preguntas sugestivas o indicativas, ¿no es cierto? Uno va llevando el relato, uno lo que tiene que hacer cuando lleva a cabo el contra es ver la película de cómo pasaron los hechos, y a cada testigo no pedirle todo, que cada testigo exprimirlo hasta la última gota, sino de cada testigo buscar 3 o 4 hechos fundamentales que me va a dar este testigo, y entonces me voy a focalizar como un close-up, ¿no? Abro el diafragma de la lente, me voy a focalizar en una parte de la historia que me interesa, que me quede acreditada con este testigo, 3 o 4 hechos, los voy a visualizar como si fuera una película, me voy a poner en el lugar del testigo, tengo que ver los hechos desde el punto de mira, desde la perspectiva del testigo, y preguntarle, como si fuera el relato de una película, decir, señor, tal y cual cosa, esto fue así, y no es cierto.
sí, y luego tal cosa, y luego tal otra, y luego tal otra, y ahí terminé. Pero manteniendo el control sobre para que el testigo no se me vaya en un relato a cualquier parte y empiece a contar hechos que a lo mejor son irrelevantes también para el objeto del proceso. Pero ¿en qué momento alegás eso de testigo hostil? O sea, ¿qué tiene que empezar a decir el testigo que... O sea, tiene que empezar a perjudicar a vos, a tu teoría, digamos? O... No, muchas veces yo le estoy preguntando con la modalidad directa, ¿no es cierto? Que son preguntas abiertas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Explíqueme, reláteme, descríbame. Y de golpe empiezo a ver que el testigo me dice, no, o no voy a contestar eso, o señor, a ver, si se empieza a manifestar como un testigo renuente, bueno, le pido un 243 del Código Penal, pero no, digo, si se empieza a manifestar como un testigo que me está retaseando información, lo planteo, eso. O inclusive, Rodri, no te olvides que uno normalmente cuenta con una declaración previa, que es la que te permite inclusive, a veces, refrescar la memoria del testigo o impugnar alguna respuesta que te dé que no se adecua a lo que había dicho en su declaración previa, o a lo mejor omisiones en su relato que son muy significativas, ¿no es cierto? Entonces, en tal caso, hay un procedimiento para esos supuestos que es el procedimiento CACA, le llaman. No, es el procedimiento de impugnación, ¿no es cierto? O para refrescar la memoria. No, el procedimiento de impugnación es no es para refrescar la memoria, sería otro que después te lo explico. Pero el testigo viene y me dice algo distinto a lo que había dicho en su declaración previa. Entonces yo primero lo escucho y le digo, primero confirmo, ¿no? Hago la confirmación y le digo, señor, usted ahora, con entonación de que no te estoy creyendo un pito, ¿no? Señor, usted ahora le está diciendo al tribunal que los hechos pasaron de tal manera, porque vos sabés que tenés en la mano la declaración previa en el procedimiento, en la instrucción, que había dicho que habían pasado de tal otra manera. Entonces, primero confirmás, ¿no? El testigo te dice, sí, doctora, yo digo que las cosas pasaron así. Ah, muy bien. Y ponés cara como diciendo, mira vos, toma mate. Y ahí inmediatamente pasás a, de la confirmación, pasás a la, era con a la afirmación. La afirmación, sí, creo que es la afirmación. ¿La afirmación de qué? De la declaración previa anterior, para demostrar que cuando el tipo prestó declaración antes y dijo que las cosas habían sucedido de otra manera, ahí el tipo tuvo la oportunidad y la motivación y la oportunidad para haberse manifestado de una manera mucho más veraz. ¿Por qué? Porque ocurrieron los hechos y lo llevaron a la comisaría y prestó declaración, o sea, fue el mismo día del hecho, tenía todo fresquito en su cabeza, se sentó, entonces ahí vos vas y le decís, señor, ¿usted recuerda haber prestado declaración en una oportunidad con anterioridad? Sí, doctora. Esta es su declaración y primero se la tenés que presentar a la contraparte, ¿no? Permiso, señor tribunal, pido permiso para acercarme a la contraparte, le acercás a la contraparte antes de exhibirle al testigo, le mostrás lo que le vas a mostrar al testigo, ¿no? Que efectivamente no tiene cosas, no está alterado, que es la declaración que ógrafos hacen. Entonces, ahí le decís, señor, esta declaración, esta es su firma, ahí afirmás el instrumento de la declaración anterior. ¿Usted recuerda haber prestado esta declaración? Sí, estuvo ese día en la comisaría, usted en ese momento acababa de presenciar el hecho que nos está contando. Fue ese mismo día que usted prestó declaración, sí, perfecto. Bien, fíjate que yo estas preguntas ya se las estoy preguntando, tengo derecho a preguntárselas como pregunta cerrada, diciendo, afirmando el hecho, señor, usted fue y prestó declaración, sí. Esa parte donde yo voy a afirmar la importancia y la relevancia de esa declaración anterior es lo que me tiene que llevar el 90% de este pequeño procedimiento que se llama impugnación, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a demostrar
es que efectivamente el tipo prestó declaración con anterioridad, que realmente lo que tiene validez es lo que dijo antes, no ahora. Eso es lo que yo tengo que lograr demostrar. Que cuando prestó declaración con anterioridad fue cuando tuvo realmente la oportunidad y la motivación para haber dicho la verdad, no ahora. Y una vez que afirmé esta declaración, es más, inclusive hasta se la puedo dar y le puedo decir en la declaración donde... señor, usted ahora está diciendo que esto fue tal cosa, pero a ver, le doy su declaración anterior. Léala y levante la mano cuando encuentre que dijo en su declaración anterior esto que nos está contando ahora. Y se la entregás y te quedas esperando. Sí, obviamente que el tipo va a leer todo y se va a dar cuenta que no está. ¿Qué pasa, señor? No está. Y ahí confrontás. Es el golpe final, que es muy breve, donde vos confrontás y decís, o al revés, decís, a ver, excelentísimo tribunal, pido permiso para leer la parte relevante, ¿no? Usted dijo, en esa oportunidad, el auto pasó así, perfecto. Y ahí se le llama caca porque la A es de adiós. Terminaste, lo confrontaste, el tipo, y adiós, te vas y decís, listo, excelentísimo tribunal, tratás de cerrar ahí, porque el tipo, si vos no decís adiós y cerrás la confirmación, afirmación, ahora me voy a buscar, si no es otra palabra, la confrontación, si no la cerrás con la A de adiós, lo que va a intentar hacer el testigo es empezar a justificarse. No, bueno, lo que pasa es que ahora yo me acordé que en realidad lo que yo no sabía, después tomé conocimiento, que tal cosa, va a querer empezar a acomodar todo en su beneficio, para justificar por qué ahora está queriendo venir a cambiarte el relato, ¿no es cierto? Eso no hay que dejárselo hacer. Como tampoco hay que evitar siempre, cuando uno hace un interrogatorio que tiene esta forma, que voy de lo general a lo particular, y voy avanzando en un interrogatorio, te dicen siempre que la pregunta final no hay que hacerla, hay que evitarla, ¿sí? Y uno de los profesores, Freire, siempre contaba la anécdota que él había ido demostrando en un caso donde él quería demostrar que la testigo, una menor, estaba declarando de una manera sugestionada por la madre para inculparlo al padre por un abuso deshonesto, ¿no es cierto? Y entonces él quería demostrar eso. Entonces dice que iba avanzando todo con el interrogatorio frente a la nena, y al final, entonces él, cuando ya tenía todo y había quedado demostrado que la nena era capaz por la madre de decir lo que fuera, no va y se la hace la pregunta, ¿no? Entonces, y cuando dice, cuando uno mismo se oiga frente al testigo diciendo, entonces quiere decir que frenen, chicos, porque ahí le estás haciendo la pregunta final, que es la que nunca hay que hacer. Vos tenés que frenar en el interrogatorio una antes, donde el que escucha saca la conclusión de que efectivamente la nena hubiera mentido por su madre. En ese caso en concreto, él le pregunta, entonces decime, vos por tu madre serías capaz de mentir. Y la nena le dice, no, eso nunca pasó, pero si hubiera pasado, no, desde ya que no lo haría, lo mató. Dejó bien en claro que todo lo que él había construido, que daba a entender que sí, que había hecho eso, la nena dijo, no sé qué haría, pero no, si eso nunca pasó, dijo, pero si pasara, no se quería matar. No, la pregunta final no hay que hacerla, ni tampoco darle la oportunidad al testigo que explique por qué ahora varía su posición. Ni tampoco, ya que con esto cerraríamos un poco volviendo a lo de las objeciones, cuando uno formula una objeción, ojo, porque es la gran oportunidad que uno le está dando en bandeja de plata al otro letrado, para que el otro letrado explique la teoría del caso, suya, desde su óptica, y diga, esperen que se me abrió un cuadro ahí, y para justificar, porque se sustancia esto, es decir, se corre traslado, y obviamente se garantiza el derecho a ser oído del abogado objetado, le estás dando la oportunidad de que el abogado diga,
No, señor juez, sí, la pregunta mía es muy relevante, porque con esta pregunta yo voy a demostrar que las cosas fueron así, así y asá. Listo, nos mató y quedamos como unos, ¿no? Habiendo permitido que el abogado en la contraparte nos introduzca todo lo que no queríamos que dijera frente al testigo. Así que bueno, eso como algunas notas y tips a propósito de un buen alegato que escuché ayer, que después les paso el link. Sí, sí. Está bueno reconocer los buenos logros de un colega que hace bien las cosas, y esto fundamentalmente, ¿no es cierto?, porque a mí el relato de la historia de vida de este personaje tan interesante que brindó, seguramente van a pasar 4 o 5 días y yo me voy a seguir acordando. En cambio, si me hubiera tirado toda una teoría normativa de algún otro alegato que al principio del juicio, de los primeros que alegó, que estuvo muy bien, otro colega, pero que ya uno no se acuerda de nada, porque fue absolutamente abstracto, no concreto. Estuvo muy bonito, muy lindo, se lució también el colega, pero ya hoy en día no me acuerdo de nada. En cambio, seguramente que de la historia de este abogado, que contó de este abogado, de su cliente, muy interesante, todo lleno de relatos y de anécdotas, historias persuasivas, van a pasar los días y yo me voy a seguir acordando de qué fue lo que dijo. Así que eso está muy bien. Muy bien. Bueno. Lisandro, ¿vos estás ahí todavía? O además de haberte silenciado, no... Hola, Li, ¿estás ahí? Se fue. Bueno, una lástima porque Lisandro estuvo supuestamente en el ayer escuchando. Mandánoslo, Ra, que yo lo quiero escuchar. Claro, sí, estuvo interesante, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. No, después no voy a abrumarlos con teoría del caso, con toda la cuestión de técnicas de litigación oral, pero sí podemos ir desplegando más ideas un poco en cada reunión, en cada encuentro. Sí, a mí me gusta el tema de que Bueno, nunca lo estudié tanto, me parece. Todo lo que es criterios de oportunidad que puede aplicar, digamos, la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, y cómo oponerse, digamos, para la a próxima. ver, Rodri, no te oí bien cómo arrancaste. Arranca de nuevo. Que me gustaría saber también un poco, o aprender un poco más de todo lo que es la audiencia, no sé si es una audiencia, ¿no? Pero cuando se aplica un criterio de oportunidad. ¿Se escucha? Mira, sí, a ver, como aplicación de criterio de oportunidad, hoy en día en nuestro propio sistema jurídico tenemos Están casos... taxativamente enumerados, ¿no? No, digo, tenemos desde la disponibilidad absoluta de la acción, que eso cuando hasta no hace mucho no existía porque regía de una manera mucho más general, el principio de legalidad en cuanto a que la acción era pública y estaba monopolizada por el Ministerio Público Fiscal, ¿no sé? Como que hay un perro que ladra. Hoy en día hay muestras dentro de nuestro sistema del principio de oportunidad, como son, por ejemplo, las soluciones legales que se incluyeron dentro del artículo 59, inciso sexto, de reparación integral del daño y de conciliación, ¿no es cierto? Que en la medida en que ya está dentro del código de fondo que rige en todo el país, los sistemas provinciales, los sistemas normativos provinciales van adecuando también con leyes también de mediación y leyes de conciliación y demás, ¿no es cierto? Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires había sido anterior, en Capital se estaba demorando y demás. El año pasado, en diciembre, ya entró en vigencia también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando se pusieron en vigencia varios artículos del Código Nuevo, ¿no es cierto?, del Código de Procedimiento Nuevo. Pero
digo que antes los fiscales no estaban acostumbrados a negociar nada, y hoy en día cuando nos sentamos a negociar con un fiscal una solución alternativa de conflicto, como es un juicio abreviado o una suspensión de juicio a prueba, son también momentos en que las partes se ponen a decidir cómo cerrar un proceso, ¿no? Que antes sí o sí era un resorte exclusivo del magistrado, del juzgado, del juez. Ahora, vos te referís por ahí a qué otras muestras del principio de oportunidad. De hecho, caminamos hacia la implantación del sistema adversarial, ya en otras provincias rige, y en la provincia de Buenos Aires también, digo, con el juicio por jurados y demás, vamos hacia un sistema de partes, ¿no es cierto? Un sistema adversarial donde se cumple mucho más esto de reservar la función jurisdiccional para el juez y la función persecutoria y de investigación para el Ministerio Público Fiscal. Porque, sin ir más lejos, ves el Código Federal o el Código Nacional de Procedimiento del CPPN, que todavía rige en Buenos Aires y en el ámbito federal, en las provincias, donde todavía la etapa instructoria está a cargo de un juez que al mismo tiempo investiga y resuelve también la situación procesal con un auto de procesamiento, asumiendo al mismo tiempo la función persecutoria y la función jurisdiccional, lo que ya la Corte en el fallo Lerena Horacio ya declaró que es inconstitucional, ¿no es cierto? Y que, digamos, tenemos que avanzar hacia un sistema de partes, a un sistema adversarial, donde el juez lo que hace es realmente conservar su posición de neutralidad, de imparcialidad frente a este proceso de partes, ¿no es cierto? Como si fuera un partido de tenis, donde el juez mira el peloteo y pone límites si se está pidiendo de su parte una medida restrictiva de garantías constitucionales o lo que fuera, pero si no, no interviene, ¿no? Sigamos. O terminemos, no sé. Hay que acabar fuerte, decía una instructora de litigación oral, y todos nos reíamos mucho cuando decía que hay que acabar fuerte, decía Norma. Si vamos a acabar, que sea fuerte. Lisandro, te perdiste mi comentario, mi glosa al alegato del doctor Uber de ayer, que realmente me pareció un alegato muy, muy apropiado a lo que serían las nuevas técnicas de litigación oral, realmente que estuvo bien. No escuchaste nada, ¿no? Después lo pasamos a un link de YouTube. Escuché todo eso, y escuché cuando empezaste con las preguntas, cómo se pregunta, ahí me tuve que bajar un segundo y recién volví, pero lo que hablaste de Uber, lo escuché, la primera parte. Sí, me pareció interesante, como para que vean que se puede armar un alegato así muy, muy visual y muy, muy entretenido, más allá de que sea largo. O sea que él inició el alegato poniendo un video de John Bezos, o de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Que él empezó, el de Amazon empezó contando y explicando su vida. Sí, eso se recomienda también muchas veces, dentro de la teoría del caso, hablamos que hay una teoría del caso superficial y una teoría profunda, ¿no? Cuando hablamos de una teoría profunda, normalmente de lo que se trata es de pensar en empatizar con los valores del juez, si es un tribunal letrado, o del jurado, si es un tribunal lego, ¿no es cierto? Y eso no deja de ser una manera de, como él estaba pidiendo justamente, que analizáramos sus conductas, poniéndonos desde la perspectiva de él, ¿no? Lo cual es muy, como dice Lacan, ¿no? Escuchar poniendo en la oreja del otro. Lo que estaba creando también era
una manera de empatizar con gente que en el inconsciente colectivo está puesto como que, bueno, no discutís que este tipo fue exitoso y que también arrancó de abajo, bueno, creó como una simetría entre la situación de su cliente y esta gente que supuestamente llegó al éxito, ¿no es cierto? Pero creó, viste, esta cuestión del anzuelo desde el momento inicial, se valió de imágenes visuales todo el tiempo, utilizó lemas, seccionó por bloques o capítulos, formuló preguntas que uno después iba respondiendo, ¿no? Un montón de características. Quería un poco a propósito de esto, un poco cerrar este breve comentario contándoles de lo que se llama el cuadrante del aprendizaje. A ver si yo tengo alguno dibujado que se pueda mostrar por acá. Tendría que haber hecho un dibujo grande, pero el cuadrante del aprendizaje es como si ustedes encontraran 4 cubículos, ¿no? Donde en el primer cubículo vemos que nosotros cuando empezamos a aprender algo, hacemos todo inconscientemente mal. Entonces, en ese primer cuadrante, anotamos inconscientemente mal, no nos damos cuenta y hacemos todo mal. En el segundo cuadrante, cuando empezamos a entender cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Porque para todo hay una técnica, no se necesita ser un genio para hacerlo bien, sino que hay que aprender esas técnicas. Empezamos a hacer las cosas conscientemente mal, porque seguramente yo voy a hacer un alegato mañana y estoy advertida suficientemente de cómo es que hay que hacer las cosas para que sea realmente un alegato persuasivo y eficiente. Pero seguramente, como no lo tengo todavía metido adentro ya, ¿no? Voy a hacer las cosas conscientemente mal, y voy a terminar mi alegato y voy a decir, pero tendría que haber hecho esto así, 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 ¿no? Lo hago ahora conscientemente mal. Bueno, el siguiente paso en el aprendizaje es aprender a hacer las cosas conscientemente bien, ¿no? Y ahora decir, bueno, voy a pensar un lema para arrancar. Y voy a armar y organizar mi alegato por capítulos, ¿no? Y voy a hacer las transiciones, haciendo los títulos de cada capítulo, y cuando algo sea importante, voy a hacer un capítulo, le voy a dedicar un capítulo a eso, ¿no? Y voy a focalizar y voy a hacer un close-up sobre eso, y voy a contar una historia, y voy a hacer que todo sea visual, y voy a cerrar también de una manera, bueno, todo eso, ¿no? Me lo propongo y entonces lo hago conscientemente bien. Lo más lindo va a ser cuando finalmente yo haya aprendido todo esto. ¿Y cómo voy a cerrar? Haciendo todas estas cosas inconscientemente bien, que es el cuarto paso del cuadrante, ¿no? En el cuarto paso, como quien sale a manejar y ya tiene adquirido esto como hábitos incorporados, voy a hacer las cosas inconscientemente bien. Y a eso es a lo que tenemos que tratar de llegar, ¿no es cierto? ¿Quién lo hizo ese cuadrante? No sé, pero a nosotros en cada semana de litigación que siempre en algún momento alguien nos recuerda cómo funcionan estos pasos. ¿Saben para qué fundamentalmente? Porque hay un momento donde es muy frustrante y no hay que bajar los brazos. Hay un momento donde uno sabe cómo hay que hacer las cosas y de golpe estás haciendo adelante de todos un alegato de apertura o un alegato de clausura, o estás haciendo un interrogatorio en modalidad directo o en un examen, en un contraexamen, y te das cuenta, ¿no?, que estás haciendo las cosas mal y te sentís muy pelotudo. Entonces, realmente uno se desmoraliza tanto cuando vos te ves en acción, ¿viste?, que te da vergüenza y qué sé yo, y todos te dicen, momento, está todo bien, ¿viste?, estás cumpliendo las etapas de este cuadrante del aprendizaje. Y está bien, ¿viste?, porque hasta, claro, yo hasta ayer todo esto lo... Sí, pero lo hacías inconscientemente, pero
de una manera fluida, pero mal. Bueno, ahora, claro, te trabás y decís, ay, a ver, porque estás como, viste, cuando estás, bueno, tengo que dejar de usar la pata izquierda porque pasé al auto con cambio automático. Bueno, ay, bueno, nada, pero en el momento del aprendizaje uno hace cosas que empieza a darse cuenta que está haciéndolo mal, no hay que desmoralizarse, es que estás haciendo las cosas conscientemente mal. Pero ya es porque vas a hacerlas conscientemente bien y después inconscientemente bien. No, por eso, en Argentina, pero en Chile ya no quieren dar... Está buenísimo, esto me encantó. Bueno, Dani, ¿vos seguís por ahí? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos yendo? No sé qué hora es, pero podemos cerrar si quieren. Sí, yo ahora me tengo que ir enseguida. Fátima. Sí, acá está recién, te estaba escuchando. Fátima, ¿te preparás algo? Yo no sé cómo se generó esto, pero cada vez me gusta más este grupo. No sé cómo se generó, ni cómo llegamos todos hasta acá, ni no sé qué pasó, pero esto a mí cada vez me gusta. Coincido 100%. Coincido. Aprendemos todos de todos, eso es lo mejor, ¿no es cierto? Yo cuento, ¿viste? Que estamos acá en un grupo, esto, la Yo gente también. le encanta también. Ah, bueno, eso es muy lindo. Sí, pero vale, pero ¿te cobran por estar? No cobran, es un grupo. Claro, pero bueno, pero me dice, pero la segunda o tercera clase te cobran. No, porque no. La primera te la regalo, la segunda te la vendo. No des ideas. Bueno, chicos. No, pero tranquilamente ustedes pueden dar clases y están a la altura de cualquier docente para dar clases, tranquilamente. No, se trata de compartir simplemente las experiencias. Dani, hoy, ¿qué audiencia la tuya? Todo el Código Penal le tiraron a tu cliente. Bueno, más o menos. corto la grabación por las dudas. Corto la grabación por las dudas, por si nos vas a compartir algo como... Bueno, porque al principio arrancó así, en privado también, sin grabación. Corto la grabación. Hasta la semana próxima. Fátima, despedite. Chau, nos vemos el viernes que viene. Después vemos con qué temas vamos hablando en el grupo. Dale, buenísimo. Buenísimo. Saludos a todos. Gracias nuevamente. Muchas gracias.